Hambre, dolor, incertidumbre y miedo. Mucho miedo. Así pasaban sus días los habitantes de Stalag Luft III, un campo de prisioneros nazi en la Polonia ocupada. Allí, más de 10.000 oficiales de las fuerzas aéreas aliadas conocieron el verdadero sufrimiento. Para huir de los tormentos que tenían que enfrentar entre esas 4 paredes, estos soldados de alto rango utilizaron su formación para planear constantes intentos de fuga. La esperanza de recuperar su libertad era el motor que los impulsaba a pensar las ideas más extremas para poder escapar. En este nuevo video de Historia Militar, conoceremos cómo era la vida de los prisioneros aliados bajo el brutal régimen de los nazis y descubriremos todos los detalles detrás del temible Stalag Luft III. Quédate con nosotros para recorrer este desolador y sangriento capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vamos. They brought them back in urns and let us bury them there. And we had a little cemetery outside the wire where they buried them. Had a formal ceremony. I have no qualms about Stalag Luft III, except the 50 guys they shot. That set me back. A lo largo del salvaje conflicto que dejó millones de muertos, los campos de prisioneros no fueron la excepción a la crueldad alemana. Más allá de que las convenciones de Ginebra de 1929 buscaban proteger a los soldados capturados en guerra, su aplicación fue desigual y muchas tropas fueron sometidas a condiciones inhumanas. Sobre todo en los años finales de la contienda, cuando los recursos escaseaban y la desesperación de las autoridades nazis crecía. En términos generales, los aliados que terminaban en manos enemigas, especialmente los británicos, estadounidenses y franceses, eran atendidos mejor en comparación a los prisioneros del frente oriental como los soviéticos. Estos últimos fueron objeto de un trato brutal y despiadado, debido a la naturaleza ideológica del Tercer Reich y su particular odio por el comunismo. No obstante, las fuerzas occidentales también sufrieron los feroces y violentos castigos de los hombres de Adolf Hitler. A menudo se enfrentaban a palizas, trabajos forzados, hambre extrema y confinamiento en solitario. Asimismo, a medida que la guerra avanzaba y la situación en Alemania empeoraba, las condiciones en los campos también se deterioraron rápidamente. Las raciones de comida se volvieron mínimas, lo que llevó a muchos prisioneros a sufrir desnutrición severa. Los reclusos eran utilizados como mano de obra esclava en fábricas, minas y granjas, con jornadas laborales extenuantes bajo circunstancias de sumo peligro. Quienes lograban sobrevivir sufrían un agotamiento físico y psicológico profundo. El día a día en los campos era monótono, repetitivo y angustiante. Los soldados atrapados se levantaban temprano, se formaban para el pase de lista y luego comenzaban sus labores asignadas. Mientras el desgaste era enorme, las porciones de alimentos no superaban las 1000 calorías, muy por debajo de lo que necesita el cuerpo humano para afrontar grandes esfuerzos. Muchos prisioneros dependían de paquetes con comida extra que brindaba la Cruz Roja, aunque hacia el final de la guerra se volvieron menos frecuentes como consecuencia de los bloqueos y la situación del transporte. The German rations deteriorated as the war went on, because of course the German food got worse. If it hadn't been for the Red Cross parcels that came through, I doubt if many of us would be alive now. Este no era el único problema que debían enfrentar. El clima, especialmente durante el invierno, agravaba aún más las condiciones. En los meses de mayor frío, muchos reclusos padecieron hipotermia, enfermedades respiratorias y otras dolencias por la falta de abrigo y calefacción adecuada. Los tratamientos médicos eran prácticamente inexistentes.
El destino de las víctimas se decidía entre la vida y la muerte, con el mismo azar con el que una moneda con dos caras gira en el aire. Muchas veces no era el hambre o las enfermedades lo que mataba a los prisioneros. Solo era necesario el más pequeño acto de desobediencia para encontrarse con una sangrienta ejecución que tenía como objetivo aterrorizar a los demás soldados en cautiverio. Esa era la cruel manera de mantener el control sobre las enormes poblaciones que vivían hacinadas en los temibles campos. Estos ejemplos nos permiten entender que la regla general dentro de esos centros de reclusión era el sufrimiento físico y psicológico, acompañado por la incertidumbre y la lucha constante por la supervivencia. En 1940 los alemanes construyeron en serie diversos campos, con el objetivo de encerrar allí a todos los enemigos capturados durante el rápido ascenso del Tercer Reich en Europa. Uno de ellos fue Stalag Luft III, un espacio muy particular con sus propias normas y que fue el escenario de grandes tragedias durante la Segunda Guerra Mundial. Located generally in forest clearings, these camps were cheap and easy to construct. Their layout was very bare, and with regularly spaced sentry towers, proved much easier to watch over. Conditions for the prisoners improved because they now had more living space. There was room to exercise properly and stage large sporting events. Their diet was also improved because now they had room to cultivate their own vegetable patches. El Stalag Luft III se erguía en Jagań, en las profundidades de la Polonia ocupada. Estaba oculto tras las líneas enemigas a kilómetros de cualquier esperanza de rescate. Las alambradas de acero que rodeaban el campo parecían brillar con una malevolencia fría, un recordatorio constante de que cada paso más allá de los límites significaba la muerte. Este espacio no era para cualquiera. Allí se llevaban a los oficiales de la aviación aliada, especialmente la Real Fuerza Aérea y la USAF estadounidense. Estos héroes del vasto cielo ahora caminaban por tierra firme con el peso de la derrota colgando en sus hombros. Cada uno de ellos había sentido la libertad de volar, pero sus días de combate habían terminado y las increíbles maniobras por los aires fueron reemplazadas por el trabajo monótono en un campo de prisioneros nazi. No solo era la rutina la que los oprimía, sino la angustia permanente de estar atrapados en un lugar diseñado para destruir lentamente sus espíritus. No obstante, a diferencia de los campos de concentración y exterminio que estaban a cargo de la Gestapo y las SS, este sitio era controlado por guardias de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Nazi. Estos hombres vigilaban con una atención implacable, estaban siempre en alerta y desconfiaban de los hombres capturados. Sabían que si bien el campo era su prisión, los reclusos dentro de él no eran sumisos. Un código implícito entre aviadores enemigos hacía que los alemanes respetaran a sus cautivos, pero la guerra lo había corrompido todo. Cualquier intento de escapar sería tratado con la más despiadada de las represalias. The Gestapo, in fact, had tried to gain influence over prisoner of war camps as early as 1941, just after the commencement of the Russian campaign, when they rounded up thousands and thousands of Russian prisoners. And they passed an edict which laid it down that insubordination, active or passive resistance, must be immediately broken by force of arms. Prisoners who try to escape must be shot immediately without being challenged. La vida en el campo era una danza constante entre la desesperación y la rutina. Con un frío que penetraba hasta sus huesos, los prisioneros despertaban cada día con el grito de los guardias comprobando que nadie hubiera desaparecido durante la noche. Aunque la Luftwaffe mantenía ciertas normas de trato decente para con los cautivos, las raciones de comida eran escasas, apenas suficientes para mantenerlos con vida.
El pan negro, el caldo aguado y el ocasional paquete de la Cruz Roja eran sus únicas fuentes de energía. Sin embargo, no todo era sufrimiento. Había una peculiar cortesía por parte de los nazis que permitía llevar a cabo diferentes tipos de actividades. Una de ellas fue la creación de una huerta, algo que ofrecía un respiro a la hambruna siempre presente. De todas maneras, el clima hostil y el suelo agreste no propiciaban un desarrollo que diera abasto para un campo hacinado a causa de los miles de combatientes capturados. Otra de las alternativas que se presentó fue la del teatro. Muchas personas se sumaron a esa iniciativa tratando de aferrarse a algún fragmento de normalidad. Cualquier cosa que los distrajera del implacable paso del tiempo en el infierno. Así se improvisó una suerte de taller artístico en el que se ensayaba y eventualmente se presentaban obras protagonizadas por los prisioneros. En los inviernos más duros, algunos hombres recitaban a Shakespeare, mientras otros organizaban partidos de fútbol o torneos de ajedrez. El deporte también se había convertido en un escape de la realidad. It was very disciplined. When you see films, people assume that it was like a Boy Scout camp. But despite the relatively comfortable conditions, Stalag Luft 3 is nothing more than a prison. Ahora bien, detrás de cada sonrisa o broma compartida, se escondía una misión latente: la fuga. Cada pequeño acto, cada intercambio de información, cada conversación aparentemente inofensiva sobre el clima o el arte, pertenecía en realidad a una pieza del gran rompecabezas que se estaba formando. Los oficiales trabajaban juntos en documentos falsificados para huir, cosían uniformes y construían brújulas caseras. Los paquetes de la Cruz Roja que traían cigarrillos y artículos esenciales se convertían en una moneda vital para sobornar a los guardias o intercambiar materiales dentro del campo. Dentro de los aliados aún ardía una llama que era imposible de apagar, un fuego indomable que ni la derrota ni el cautiverio pudieron extinguir. La resistencia sería gran parte de la historia del Stalag Luft 3, y pronto la silenciosa voluntad de estos hombres se volvería en un potente grito de lucha. Conocían los riesgos, el alto precio que deberían pagar si eran atrapados, pero eso no les importaba. Estaban decididos a recuperar sus vidas. De otra manera no valía la pena seguir en este mundo. The greatest enemy of prisoners is boredom. When boredom comes, morale declines, and soon you have mutiny, lack of discipline, and people who will no longer take an interest in their life. El campo estaba dividido en diferentes sectores, como pequeñas aldeas de miseria y resistencia. Los barracones eran austeros, largos edificios de madera que crujían con cada paso y cuyas ventanas sucias dejaban entrar poca luz y menos esperanza. Las camas, apiladas de 3 en 3, estaban hechas de tablas de madera tan ásperas como el trato que recibían. No había privacidad, solo el interminable sonido de hombres respirando, soñando con su libertad. Esos espacios que se habían convertido en su prisión estaban construidos sobre torres de ladrillos con el objetivo de evitar que los reclusos pudieran cavar túneles. En ese caso, los guardias los verían fácilmente. Y como un sistema de seguridad extra, se habían instalado sismógrafos. Una herramienta que alertaría a los nazis si se detectaba movimiento en la tierra. El suelo bajo la superficie era su mayor aliado. La tierra suelta y amarilla de las capas más profundas brillaba como una advertencia bajo los pies de los prisioneros. Cualquier intención de crear un camino subterráneo quedaría inmediatamente expuesto si esa arena clara afloraba. Aún así, cada prisionero llegaba al Stalag Luft 3 con una certeza: escapar no era una opción, sino un deber.
Los alemanes lo sabían. Y por eso cada detalle del campo había sido diseñado con una meticulosa intención de frustrar cualquier intento de fuga. El plan para huir debía considerar cada detalle al máximo. Aún así, las posibilidades de éxito eran mínimas. Pero aquellos hombres no eran solo pilotos. Eran arquitectos de su propia libertad. Sabían que cada día en cautiverio los acercaba más a la locura, a la rendición psicológica. Así que mientras el invierno polaco avanzaba presagiando una muerte silenciosa, los reclusos no estaban simplemente pensando en su escape, sino que creaban un mundo paralelo bajo tierra. Caught in the middle of this, one of the final battlefields of World War II, are 10,000 Allied Air Force officers. They are prisoners of war. And they are about to face a journey that will challenge their very determination to survive. En secreto, los hombres comenzaron a excavar 3 túneles que bautizaron con los particulares nombres de Tom, Dick y Harry. Cada uno de esos caminos subterráneos era un golpe directo a la opresión, un símbolo de la batalla entre la voluntad humana y las paredes que los rodeaban. Para evitar que los alemanes sospecharan que se estaba organizando una huida multitudinaria, los prisioneros idearon diversos planes de evasión. Algunos individuales y otros formados por grupos reducidos para despistar. Mientras excavaban el túnel llamado Tom, los aliados se dieron cuenta que la distancia entre los barracones y el bosque era demasiado grande. Eso podría hacer que fueran vistos por los guardias, por lo que decidieron seguir con las perforaciones cerca de la alambrada y acortar los metros que tendrían que recorrer. Para ello, y para disimular ante los vigiladores alemanes, fabricaron un gran cajón de gimnasia que estaba hueco en su interior. Dentro escondieron a 3 de los presos que iban a fugarse para que cada día se dedicaran a prolongar algunos metros de la vía de escape hacia la libertad. Mientras tanto, el resto de sus compañeros hacía ejercicios a su alrededor para seguir con el engaño. Sorprendentemente, el sistema funcionó y 3 prisioneros consiguieron huir del campo y llegar a Gran Bretaña sin mayores contratiempos. No obstante, a pesar de todas las precauciones tomadas, el túnel fue descubierto y se decidió abandonar la construcción de los pasajes Tom y Dick para centrarse solo en excavar la última de las salidas, Harry. Ese era el camino para el escape masivo, el cual se llevaría a cabo el viernes 24 de marzo de 1944. Esta elección no fue hecha al azar. Los hombres querían aprovechar el hecho de que ese día los trenes que paraban en la cercana estación de Jagagne irían repletos de soldados y de trabajadores extranjeros, por lo que podrían mezclarse entre la multitud y huir con más facilidad. Todo estaba listo y el peligroso plan se ponía en marcha. Un silencio inquietante flotaba sobre el campo, mientras 76 prisioneros, uno por uno, se arrastraban por el túnel hacia una libertad que casi podían saborear. El camino era un milagro de la ingeniería clandestina. Más de 10 metros bajo tierra, reforzado con maderas robadas de los barracones y los muebles, se extendía hacia un pequeño claro más allá de las alambradas. Pero lo que los hombres no sabían era que la boca de salida estaba demasiado cerca de la línea de los guardias. La esperanza se esfumó en un instante. Junto a los primeros rayos de luz que acompañaban el amanecer, los alemanes descubrieron. 76 Allied officers escape before guards stumble onto the tunnel. Alarms sound, the manhunt begins, and the Nazis know that there are men still in the camp who assisted with the plan. They took us out of the hut and lined us all up, and they had machine guns all around, and they were screaming, yelling in German, and I really thought, maybe we were going to get shot there. That was the only time I was really scared.
cientos de soldados nazis comenzaron la caza de los prófugos. La fuga poco a poco se convirtió en un fracaso. Los prisioneros se volvieron presas de la brutalidad nazi en su máxima expresión. Eran asesinados mientras intentaban subirse a un tren o a un autobús que los sacara de aquel infierno. Uno de ellos cayó en un viejo truco utilizado por los agentes de la Gestapo. Cuando intentaba abordar uno de los medios de transporte, un oficial nazi lo despidió deseándole buena suerte en inglés, y el soldado, sin darse cuenta, le respondió de manera espontánea en el mismo idioma, desenmascarando su verdadera identidad. La mayoría de los hombres fueron recapturados en pocos días. Solamente 3 lograron escapar definitivamente. El resto, que había sobrevivido a la caza alemana, fue enviado de regreso al campo. Una vez en Stalag Luft 3, un total de 50 soldados aliados fueron ejecutados por orden directa de Adolf Hitler. Ese fue su castigo por intentar escapar y el mensaje para todos los prisioneros que tuvieron el mismo plan. Aquel acto de represalia sacudió al mundo, pero luego de descubrir el resto de las atrocidades cometidas por los nazis, simplemente fue un hecho más que se sumó a una extensa lista de terribles crímenes. El destino final del campo es una historia aparte. A principios de 1945, el avance del ejército soviético y otras unidades liberadoras de prisioneros provocó que el alto mando alemán decidiera mudar a los reclusos hacia otro lugar. January 28th. We finally left camp at 4 a.m. I was outside the wire for the first time in 20 months. The Germans had made absolutely no preparation for this forced march. There was no direction, there was no ultimate goal, no food, no water, no housing. They simply had chosen to keep the prisoners under their control. La falta de organización del Tercer Reich en pleno colapso fue un fracaso igual o mayor que el intento de fuga. Varios de los prisioneros murieron por tener que enfrentar el peor invierno europeo en 50 años en condiciones deplorables. Mientras tanto, los que llegaron a destino finalmente serían liberados tras la caída de la Alemania nazi en el mes de abril. Ahora sí, luego de haber conocido más sobre la vida y los hechos más increíbles en este particular campo de prisioneros, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro próximo video de Historia Militar.